Soñé que estabas muerta, asesinada, igual que las otras. No importa cuál sea su plan, de seguro está incompleto sin ti. En el corazón oscuro de la Francia del siglo XVIII nace un hombre extraordinario y aterrador, el cual posee un don único, la capacidad de percibir y descifrar cada aroma del mundo, pero lo que en otros sería un talento, en él se convierte en obsesión, sediento de capturar la fragancia más pura, la esencia misma de la inocencia femenina. El psicópata desata una ola de crímenes tan perfectos como perturbadores. Cada víctima se convierte en un ingrediente de su obra maestra, un perfume capaz de doblegar voluntades, de convertir en un dios, pero la misma fragancia que lo eleva hacia lo divino también será el camino hacia su destrucción. Esta es la historia de un asesino que convirtió el arte en horror y el perfume en maldición. Hablamos de la película El Perfume. La historia se abre con la imagen de un chico muy delgado, encadenado en una celda húmeda. Lo inquietante es que unos guardias lo arrastran hacia lo alto de un balcón, donde el aire se llena de gritos feroces. Los ciudadanos exigen su muerte inmediata, sin compasión alguna. Entonces ocurre. Uno de los señores que lo acompaña ordena al guardia leer en voz alta la sentencia de la corte. La voz retumba, revelando que en 2 días el maestro perfumista Jean-Baptiste Grenouille será atado a una cruz de madera, con el rostro apuntando hacia arriba, y mientras respire recibirá 12 golpes brutales con una barra de hierro hasta quebrar cada hueso de su cuerpo. A continuación será elevado y dejado colgado hasta morir, sin posibilidad de misericordia alguna. Inesperadamente, cuando la sentencia concluye, la multitud celebra con euforia, pero lo que intriga es quién es realmente este hombre y cuál es la causa de semejante condena. Para responder, la narración nos arrastra hacia atrás en el tiempo, hacia la Francia del siglo XVIII. Allí aparece uno de los personajes más singulares de su época, Jean-Baptiste Grenouille, nacido en una ciudad dominada por la peste de los olores, y lo sorprendente es que París, siendo la ciudad más grande de Europa, era también la que más cedía. La escena revela que el hedor era todavía más insoportable en el mercado de pescado, y precisamente allí ocurre lo inesperado, el nacimiento de Jean. Un 17 de junio de 1738, su madre, insensible, lo da a luz entre restos de pescado podrido y lo abandona creyendo que ha nacido muerto, tal como había pasado con sus hijos anteriores. Pero de pronto, el bebé rompe en llanto, un sonido que sorprende a un cliente cercano. Lo inquietante es que, al verlo vivo, todos malinterpretan la situación y creen que la madre intentaba asesinarlo. Entonces ocurre lo irreversible, es acusada y poco después ejecutada en la horca. Mientras el pequeño Jean sobrevive, la imagen cambia. Jean es trasladado al orfanato de la anciana Madame Gaillard. Al inicio, los niños sienten curiosidad y se acercan al recién llegado. Lo inesperado sucede cuando Jean toma la mano de uno de ellos y la lleva a su nariz para olfatear con intensidad. Ese gesto inquietante provoca terror. Todos piensan que hay algo extraño y deciden atacarlo, convencidos de que no es un niño común. Pero antes de que puedan dañarlo, Madame Gaillard aparece, los descubre en el acto y les da una paliza ejemplar, sellando así los primeros pasos de Jean en un destino marcado. El tiempo avanza con rapidez y la escena revela que Jean ya tiene 5 años. Lo inquietante es que aún no puede hablar, aunque había nacido con un talento extraordinario, un sentido del olfato sobrehumano. Gracias a eso, los demás niños lo molestan, no por odio, sino porque se sienten perturbados por su presencia. Sin embargo, Jean comprende que posee un don único y decide no dar demasiada importancia a las burlas. Más adelante logra hablar y de pronto su olfato se desarrolla todavía más, alcanzando la capacidad de diferenciar aromas a grandes distancias. A los 13 años ocurre un giro decisivo. Madame Gaillard ya no puede mantenerlo, así que lo vende al curtidor Grimal para que trabaje como aprendiz. Inesperadamente, después de esa venta, la anciana es asaltada y asesinada por 2 ladrones. Jean, mientras tanto, apenas tenía posibilidades de sobrevivir en ese oficio duro, pero su resistencia era casi bacteriana, así que consigue adaptarse. Poco a poco descubre un mundo más allá de la curtiduría, un universo infinito de olores que lo atraen con fuerza. Cada día su obsesión crece y se prepara sin saberlo para el siguiente capítulo, donde un simple encargo en París lo conducirá hacia un destino cargado de aromas inquietantes y revelaciones inesperadas. Ahora Jean ha madurado como aprendiz de curtidor, hasta que un día Grimal le asigna su primera entrega en París. La escena cambia. El chico entra a la gran ciudad y descubre un universo de olores nuevos, tan intensos que lo deslumbran. Lo desconcertante es que no distingue entre buenos y malos olores. Para él, soldados, caballos, mujeres o mercados son parte de un mismo tesoro. Su objetivo es claro, poseer todos los aromas posibles, aunque lo que más lo fascina es simplemente descubrirlos. Entonces ocurre, paralizado en medio de la multitud
multitud, se queda como hipnotizado, lo que provoca que su jefe lo regañe para que se apresure. Mientras Grimal hace negocios con los mercaderes, Jane comienza a captar algo diferente, aromas peculiares y sofisticados que provienen de una tienda de perfumes. Aún desde fuera percibe los matices de cada esencia, cada labial, cada frasco, y su mente se enciende. Pero de pronto, entre todos esos olores surge uno distinto, más poderoso que los demás, el aroma de una joven pelirroja que vende ciruelas. Lo impactante es que, dominado por el impulso, Jin decide seguirla. La imagen se vuelve tensa, camina lentamente detrás de ella, se acerca por su espalda y sin querer termina asustándola en aquel callejón silencioso. La escena continúa con tensión creciente. La joven pelirroja, al ver a Jin, supone que solo quiere comprarle ciruelas y Cordial le ofrece 2. Pero lo inquietante es que Jin, como un desquiciado, toma su mano de forma brusca y la asusta, obligándola a huir. De pronto estallan fuegos artificiales y él la pierde entre la multitud. Sin embargo, como un sabueso, logra encontrarla de nuevo, ahora sola preparando las ciruelas en la penumbra de la noche. La imagen se torna oscura. Jin se acerca lentamente por su espalda y cuando la joven lo percibe grita aterrada. Entonces ocurre lo fatal. Para evitar que una pareja cercana malinterprete la escena, le cubre la boca y sin proponérselo termina asfixiándola hasta matarla. Lo sobrecogedor es que, al verla muerta, Jin se inclina sobre su cuerpo y la olfatea con frenesí hasta que su fragancia desaparece. Más tarde su jefe lo golpea por escaparse, pero lo que lo desvela esa noche no son los golpes, sino el recuerdo del intoxicante aroma de la joven. En ese instante comprende que ha nacido para un propósito superior, aprender a conservar los aromas y no perderlos jamás. Así comienza a vislumbrar un destino marcado por la obsesión. La narración cambia de escenario y se abre la puerta a otro personaje clave, Giuseppe Baldini, un perfumista italiano de gran renombre en su tiempo. La escena muestra su tienda instalada sobre un puente de París, símbolo de prestigio en su llegada, pero ahora en clara decadencia. Lo inquietante es que, con el paso de los años, Baldini ya no es tan exitoso como antes y pasa largas jornadas esperando clientes que nunca llegan. Un día cualquiera, cuando su empleado entra a la tienda, lo deja al cuidado del mostrador y se dirige a su estudio privado, pues debe crear un nuevo perfume solicitado por el conde Vermont. El encargo es humillante. El noble desea un perfume idéntico a uno vendido por un perfumista rival, el famoso Pelissier. El empleado reconoce ese aroma y hasta le ofrece a Baldini una muestra para olerla. Pero entonces ocurre la contradicción. Consumido por su orgullo, Baldini responde con desprecio, afirmando que no quiere oler esa cosa. Lo perturbador es que, en el fondo, sí desea hacerlo, aunque carece de conocimiento sobre las esencias utilizadas en su elaboración. Esa inseguridad lo atormenta, revelando que el maestro perfumista está atrapado entre su ego, su nostalgia de gloria perdida y el inminente declive de su arte. La tensión continúa en el taller de Baldini. Para disimular su inseguridad, afirma con arrogancia que no le interesa lo que el torpe de Pelissier pone en sus perfumes. Luego asegura que él mismo creará algo para el conde Vermont que cause una verdadera sensación, exigiendo que nadie lo moleste porque la inspiración necesita calma. La escena cambia. Llega a su estudio, llama a Teresa y le pide unos pañuelos, además de que lo motive repitiéndole que aún es un gran perfumista. Ella se retira y queda solo frente a la verdad. Todo era una mentira que él mismo se contaba para no sentirse derrotado. Lo inquietante es que estaba perdido, vacío de ideas. Toma una prueba del perfume Amor y Psique para estudiarlo. Identifica aceite de limón y flor de naranjo, como dijo su empleado, pero aún faltaban notas. Al olfatear de nuevo supone clavo y canela, pero su fórmula fracasa y reconoce el error. El tiempo se agota y el peso de su decadencia se hace evidente. Al caer la noche aparece Jin, trayendo la piel de cabra ordenada, sin imaginar que ese encuentro transformará el destino del viejo maestro y revelará un talento olfativo más poderoso que cualquier técnica conocida. Entra Jin al laboratorio y la atmósfera cambia por completo. El lugar estaba lleno de esencias, frascos y materiales que deslumbran sus sentidos. Fascinado, va directo al grano y pregunta a Baldini si desea que las pieles huelan bien. El viejo, sorprendido, responde que sí, que justamente ese era su plan. Entonces ocurre lo inesperado. Jean le pregunta si pensaba usar Amor y Psique, ya que lo percibía impregnado en su frente, su nariz y sus manos. Baldini queda sin palabras. Lo desconcertante es que Jin, motivado, afirma que ese perfume es malo, tiene demasiado romero. Sin dudar, toma 2 frascos y se los muestra al anciano. El impacto es inmediato, eran bergamota y pachuli. Con rapidez, el viejo lo confronta y exige saber cuáles son los demás componentes. La escena revela un prodigio. El chico identifica cada aroma, uno tras otro, y reconoce que conoce todos los olores del mundo, aunque desconoce sus nombres. Lo que necesita es aprenderlos. Baldini, atónito, percibe que está frente a un olfato único, capaz de superar cualquier maestro perfumista. Esa noche, en su propio laboratorio, lo que parecía
parecía una rutina trivial se convierte en el comienzo de una alianza extraña, marcada por el ego del viejo y la obsesión absoluta del joven. El ambiente en el taller se vuelve tenso. Baldini interrumpe con firmeza y le dice a Jean que no sea impertinente, que ni siquiera el perfumista con más experiencia conoce todos los olores. Lo inquietante es que le explica que para descubrir los ingredientes de amor y psique no basta con una buena nariz. También se necesita el arte de un gran maestro, con notas, acordes y medidas exactas. Entonces le pregunta si sabe eso. Jean guarda silencio, lo que provoca la risa del anciano, quien asegura que el talento no significa nada sin humildad y trabajo duro. Pero ocurre lo inesperado. Jean admite que no sabe qué es una fórmula, aunque afirma con convicción que puede recrear amor y psique si se lo permiten. Baldini, intrigado, le concede la oportunidad, aunque Jean exige hacerlo a su manera. La imagen se vuelve reveladora. El viejo observa fascinado la forma en que trabaja, no soporta más y le grita que está equivocado, que primero se mezclan los aceites esenciales, luego se agrega el alcohol y jamás debe agitarse el frasco. Pero al probarlo descubre con asombro que el resultado es idéntico al perfume original. El impacto es inmediato y la sombra de un genio comienza a rodear al muchacho. El prodigio no termina allí. Jean le dice con calma que amor y psique no es un buen perfume y procede a mejorarlo con nuevos ingredientes. Lo inquietante es que al terminar Baldini se paraliza, incapaz de aceptar lo que acaba de presenciar, y prefiere fingir desinterés diciéndole que no está de humor para olerlo. Le pide que se marche, pero justo antes de irse, Jean pregunta si puede trabajar con él y aprender a conservar los aromas. Baldini, tembloroso, responde que lo pensará. La escena revela un giro decisivo. Cuando Jean se retira, el viejo finalmente olfatea el frasco mejorado y de pronto se siente transportado a un paraíso floral lleno de mujeres jóvenes y vivas, como si hubiera recuperado la gloria perdida. Esa experiencia lo sacude hasta lo más profundo. Esa misma noche, Baldini decide comprar a Jean, paga 50 francos a Grimal y lo convierte en su aprendiz. Pero lo sorprendente es que este trato cambia la vida de los tres. Grimal se embriaga y muere ahogado en el río. Baldini renace y transforma su negocio, superando incluso sus antiguas glorias. Y Jean, por fin, recibe la enseñanza que necesitaba, aprendiendo cada secreto de la creación de perfumes. El aprendizaje se profundiza. Baldini le explica a Jean la estructura sagrada de un perfume: cabeza, corazón y base, cada una compuesta de 4 notas. La cabeza es la primera impresión, un suspiro que apenas dura unos minutos. Luego viene el corazón, que perdura por horas y da identidad al aroma. Y finalmente la base, la que deja un rastro persistente, capaz de durar días. Pero no todo acaba ahí. El viejo maestro le revela un mito. Los antiguos egipcios creían que un perfume realmente único requería una 13ª nota, una esencia misteriosa que destacara sobre todas las demás. La prueba de esto, dice, se halló en la tumba de un faraón, donde al abrirse liberó un aroma celestial, como si viniera del paraíso. 12 esencias pudieron identificarse, pero la 13ª jamás fue descubierta. Esa idea se convierte en una obsesión para Jean. La misma noche, Jean sueña de nuevo con la joven pelirroja que asesinó. El recuerdo de su aroma lo atormenta. Desesperado, pide a Baldini que le enseñe a capturar una esencia para siempre. El alma de un ser es su fragancia, confiesa, y desea aprender a robarla, a inmortalizarla. A cambio, promete preparar para él todos los perfumes que desee, incluso el mejor perfume del mundo. Baldini acepta y le enseña la técnica de destilación. Rosas arrojadas al alambique liberan un alma líquida, clara y embriagadora. Jean, inquieto, comienza a experimentar con otros materiales: cristal, cobre, hierro, e incluso asesina a un gato para intentar destilarlo. El viejo maestro lo descubre horrorizado y lo reprende. No todo puede convertirse en perfume, mucho menos un ser vivo, y jamás un ser humano. Esa revelación hiere profundamente a Jean, que cae enfermo, abatido y consumido por la frustración. En cama, casi delirante, pregunta si existe otro método para preservar la esencia. Baldini, resignado, le habla de la ciudad de Grasse, en el sur de Francia, donde se dominan técnicas diferentes y más poderosas. Le entrega cartas de recomendación y papeles de viaje, y a cambio Jean le deja un legado: 100 fórmulas inéditas. Al día siguiente parte hacia su verdadero destino. De pronto, ocurre lo inesperado. La vieja casa de Baldini se derrumba y tanto él como su amada esposa mueren aplastados entre los escombros. La imagen cambia y vemos a Jean tomando un camino alternativo hacia Grasse, aislándose casi como un ermitaño. Durante semanas, lo inquietante es que descubre cientos de olores impregnados en su ropa: arena, piedras, musgo, incluso el rastro de una salchicha vieja. Pero ocurre algo devastador. Solo un aroma está ausente, el suyo propio. Al comprender que no tiene olor, siente que carece de identidad, que es un don
nadie condenado al olvido, como si jamás hubiera existido. Entonces nace en él un nuevo temor, desaparecer sin dejar rastro. Al día siguiente parte con una resolución ardiente, continuar hasta Grasse y demostrarle al mundo que es único, creando el perfume perfecto. Lo siguiente que vemos es su encuentro con la fragancia de una joven pelirroja. Fascinado, la sigue hasta su casa. Al anochecer, la muchacha se baña, toma una rosa y la deposita sobre una tumba en el patio. Lo perturbador es que Jean acecha tras la tumba, listo para actuar, cuando inesperadamente el padre aparece y la conduce de regreso a salvo. Así la tensión queda suspendida en un silencio inquietante. En los días posteriores, Jean consigue empleo en Grasse bajo la supervisión de Madame Arnulfi y su compañero Drouot. Lo curioso es que Drouot parece odiarlo, mientras Arnulfi reconoce en él un potencial raro y brillante. La escena revela la enseñanza central. El arte del florage consiste en dejar que las flores mueran lentamente para liberar su esencia, y Jean lo ejecuta con una delicadeza inquietante, como si acariciara a una dama. Entonces, al caer la noche, el foco cambia hacia un granero donde dos jóvenes trabajadores coquetean. El chico intenta propasarse, pero la muchacha lo rechaza y lo empuja. Ofendido, él se marcha. Lo perturbador ocurre enseguida. Jean, oculto en las sombras, espera a que la chica quede sola y la asesina sin piedad. La escena se torna aún más inquietante cuando aplica el método del fleurage, usando el tanque destinado a las rosas para extraer la fragancia de la víctima. Así transcurre toda la noche, con un silencio denso que impregna la atmósfera, hasta que llega el amanecer. La imagen final muestra a una recolectora entrando con un ramo de nardos para entregárselos a su maestra, sin saber lo que ha ocurrido en secreto bajo el mismo techo. En este momento, Jean, aterrado por ser descubierto, cubre apresuradamente el tanque con una manta, ocultando el cuerpo de la chica muerta. Entonces ocurre algo inquietante. Aparece una señora chismosa, entra sin invitación y comienza a disparar preguntas sobre qué hacen exactamente con los nardos. La tensión crece. Jean responde rápido, inventa que los calientan con grasa animal para absorber su esencia, que luego la convierten en pomada y finalmente la filtran con alcohol y otras esencias, creando así perfumes únicos. Lo extraño es que la señora no entiende nada, pero insiste en husmear. De pronto su mirada se dirige al tanque cubierto. Intenta ver lo que hay tras la manta, pero Jean la detiene en seco. Justo en ese instante llegan su maestra y Drouot, aumentando el peligro. La maestra, intrigada, pregunta por qué el tanque está tapado. Jean improvisa otra mentira. Dice que se trata de un experimento para proteger las flores del sol y preservar mejor la esencia. Esa explicación lo salva, al menos por ahora. La maestra se marcha con la señora para pagar la cuenta y Drouot queda solo frente a Jean. Se acerca de manera intimidante, huele el resultado y sentencia con frialdad que su experimento es un fracaso, pues casi no desprende aroma. La amenaza persiste. Ahora la tensión escala todavía más. Tras fallar y salvarse de la exposición, Jean busca otro camino. Contrata los servicios de una prostituta con la intención de cubrirla con grasa animal, absorber su esencia y crear un perfume exitoso. Al principio la joven accede, pero lo inquietante se revela enseguida. Jean saca una navaja, herramienta indispensable para retirar la grasa. Ella se sobresalta, retrocede, le devuelve el dinero y suplica que se marche, pero Jean insiste en calmarla. Le dice que el miedo contamina el aroma y arruina la fragancia. Entonces ocurre lo irreversible. La chica se da vuelta y en un instante Jean aprovecha para asesinarla. La escena cambia. Él corta su cabello con precisión, la envuelve en una tela como si fuese una momia, extrae su grasa, la mezcla con alcohol y repite meticulosamente el proceso de destilación que aprendió junto a Baldini. Por fin logra el éxito. Obtiene un perfume auténtico, cargado de la esencia robada. Sin embargo, lo perturbador es que este logro no lo sacia. Al contrario, solo enciende más su obsesión. No basta una víctima, ni una fórmula. Su nuevo plan macabro y ambicioso es asesinar a 13 chicas para extraer sus esencias. Esa misma noche se dirige sin titubear a la mansión de Laura, quien celebra su cumpleaños. De pronto, la cámara nos muestra a Jean, que obviamente no fue invitado a una fiesta de nobles, pero aún así acecha en secreto desde el laberinto del jardín. La escena revela un detalle crucial. En aquella época los matrimonios por conveniencia eran la norma y Laura no era la excepción. Su padre deseaba que se casara con el marqués de Montesquieu para fortalecer sus negocios, aunque lo inquietante es que ella no parecía tener entusiasmo alguno por esa unión. Entonces ocurre un giro inesperado. Una de las gemelas nota la incomodidad de Laura y propone jugar a las escondidas en el laberinto. Todos aceptan, sin sospechar el peligro. La dinámica es clara. Los hombres deben atrapar a las mujeres, pero nadie imagina que en el centro del laberinto aguarda a Jean, acechando a Laura. Justo cuando se dispone a abalanzarse sobre ella, el marqués, sin darse cuenta, interfiere y le salva la vida. Sin embargo, las gemelas no corren con la misma suerte. Lo perturbador es que aquel inocente juego se convierte en la sentencia de su muerte. Jean ya no solo era hábil creando perfumes, ahora se transforma en un asesino cauteloso, que con precisión y frialdad prepara la esencia de las gemelas para continuar con su escalofriante propósito.
A continuación vemos cómo, después de elaborar el perfume de las gemelas, Drott entra al laboratorio con intención de reprenderlo, pues Jin aún no había fabricado los marcos que le había ordenado. Lo desconcertante ocurre enseguida. Al oler apenas una gota de la fragancia de la muchacha, su actitud cambia radicalmente, suavizándose de inmediato, como si hubiera sido hechizado. La escena revela hasta dónde llega el poder de aquel aroma. Paralelamente, las noticias de los asesinatos se expanden como fuego por toda la ciudad, desatando terror en las familias. Los nobles, alarmados, deciden reunirse. Algunos exigen establecer un toque de queda para proteger a las jóvenes inocentes, pero otros, egoístas, se muestran en contra porque priorizan que las chicas sigan trabajando para que sus negocios prosperen. Entonces surge la voz del padre de Laura, Antoine, quien propone una idea distinta. Para atrapar al asesino primero deben comprender cómo piensa, pues sus crímenes no eran por deseo carnal como muchos creían. El forense lo confirma. Todas las víctimas habían conservado su castidad intacta, salvo la prostituta. Ese descubrimiento resulta perturbador. Desde ese instante, el pánico invade la ciudad. Yang sigue matando, una tras otra, sin distinguir clases sociales. La policía fracasa en capturarlo, y los ancianos sugieren pedir ayuda a París e incluso arrestar a todos los hombres solteros. En medio del caos, Antoine mantiene la calma y lanza una idea perturbadora. Deben entrar en la mente del asesino si desean atraparlo. Explica que no es la virginidad lo que busca, sino la belleza, como si recolectara piezas para una colección que no se detendrá hasta completarse. De pronto surge una conclusión. Todas las víctimas aparecen sin cabello. Entonces, asumen que eso es lo que roba. Lo inquietante es que, convencidos de esa teoría, golpean brutalmente a un vendedor de pelucas, creyéndolo culpable. Pero cuando los crímenes continúan, descubren que el verdadero asesino aún anda libre. Uno de los nobles propone llamar a un obispo para excomulgar, pero Antoine responde tajante que no se trata de un asunto de fe, sino de un homicida que debe ser atrapado con los dones que Dios les dio. Lo estremecedor llega después. La última víctima resulta ser una monja, y el sacerdote declara ante todos que el criminal es el mismísimo demonio, que no merece clemencia ni perdón. La tensión crece al máximo. La escena cambia de inmediato. Un mensajero irrumpe en la iglesia para anunciar que atraparon al asesino en Grenoble. Asegura que confesó todo y la multitud estalla en júbilo, agradeciendo a Dios. Pero lo inquietante es que Antoine no cree nada. Revisa el informe y encuentra contradicciones. El supuesto asesino confesó estrangular, arrancar cabellos y ultrajar cuerpos, pero las verdaderas víctimas habían muerto de un solo golpe en la cabeza. Sus cabellos fueron cortados con precisión y ninguna sufrió abuso. Antoine lo señala, pero solo le dicen que esté tranquilo. Afuera, la ciudad celebra la noticia. Entre los que festejan está Laura, su hermosa hija, bailando alegremente, ajena al peligro. Lo perturbador es que Yang la acecha desde las sombras. Antoine, desconfiado, va a buscarla y la aparta a la fuerza de la multitud. Ella se resiste, no quiere marcharse, y la tensión explota cuando su padre la abofetea. Dolida, Laura huye corriendo hasta un callejón desierto. Allí, el loco de Jin la espera, dispuesto a golpearla y robar su esencia. Pero en ese instante ocurre el giro inesperado. Antoine logra encontrarla, la detiene justo antes del ataque, le pide perdón con voz quebrada y la conduce de regreso a casa. La amenaza, sin embargo, aún respira. Una vez a salvo en casa, Antoine abraza a Laura y le suplica que lo entienda, porque es lo único que tiene en su vida y no puede imaginar perderla. Laura responde con ternura que lo comprende, pero insiste en que no debe preocuparse de ella a cada instante. Luego se retira a su habitación para descansar, dejándolo sumido en su inquietud. Esa misma noche ocurre lo perturbador. Antoine sueña con el asesino entrando por la ventana del cuarto de su hija y matándola sin piedad. Despierta sobresaltado y corre a comprobar que Laura siga con vida. A la mañana siguiente toma una decisión radical: partir de la ciudad para protegerla. La viste como un hombre y toma un camino distinto, intentando confundir al perseguidor. Sin embargo, lo inquietante es que Jin es casi como un sabueso. Al notar que el aroma de Laura se alejaba, comenzó a seguirlo de inmediato. Al salir de la ciudad, incluso engañan a un guardia, quien asegura que tomaron la ruta al norte, pero el olfato de Jin descubre la verdad y sigue la dirección contraria, directo hacia la posada en la que pasarían la noche. La persecución está en marcha, silenciosa e implacable. La escena se traslada a la posada. Antoine renta todas las habitaciones y revisa con obsesión la de Laura, asegurándose de que ninguna ventana ni rendija quede abierta para el asesino. Esa noche, mientras cenan juntos, confiesa su pesadilla. Vio a su hija morir como las otras jóvenes y está convencido de que el asesino anda cerca. Lo inquietante es su certeza. Todas las víctimas eran bellas y ninguna lo era tanto como Laura. Está seguro de que su plan no estaría completo sin ella. Por eso Antoine ya tomó una decisión sin consultarla. Escribió al marqués aceptando el matrimonio
en nombre de su hija y exige que se realice lo antes posible. Hasta entonces, asegura, Laura estará segura en un monasterio. Ella protesta con desesperación, dice que solo fue un sueño y que no ama al marqués, pero Antoine responde con dureza que las circunstancias no dejan otra opción y que todo está resuelto. Lo perturbador es que, mientras padre e hija discuten su futuro, Jean ya espera afuera en silencio, preparando su golpe final. De pronto, un giro inesperado. El perro de la prostituta que había desaparecido logra rastrear el olor de su dueña hasta la misma habitación de Jean, revelando un peligroso rastro. Lo siguiente que vemos es al perro escarbando la tierra con insistencia hasta encontrar la ropa y el cabello de las víctimas. De pronto, Drouot lo descubre y corre a informar a los guardias. Estos, al investigar más a fondo, hallan también las pertenencias de las demás chicas, confirmando lo inquietante. Jean era el verdadero asesino. Al caer la noche, el flacucho se muestra como un profesional del crimen. Espera a que todos duerman. Se mueve en absoluto silencio, tanto que ni siquiera el perro vigilante percibe su presencia. Roba la llave de la habitación de Antoine y entra sin ruido al cuarto de Laura. Entonces ocurre lo irreversible, la asesina en su cama. A la mañana siguiente su padre la encuentra muerta y rompe en llanto devastado. Mientras tanto, Jean finaliza el perfume, alcanzando el culmen de su obsesión, justo antes de ser atrapado y encarcelado por los guardias. Lo someten a tortura, exigiendo la razón de matar a Laura. Jean solo responde a Antoine con frialdad. La necesitaba. Su padre no insiste más, pero le promete que deberá recordarlo cuando lo vea en la cruz, destrozado a golpes ante la multitud. El odio queda sembrado, la ejecución parece inminente. La imagen cambia con un giro inesperado. Antes de ser llevado a la cruz, Jean extrae el frasco de perfume recién terminado, aplica una gota sobre su piel y otra sobre un pañuelo. Entonces ocurre lo perturbador. El silencio invade a todos. La fragancia es tan perfecta que la multitud queda hechizada. En segundos lo declaran inocente, y lo que sigue es un caos extraño, una orgía colectiva que desarma toda justicia. Al día siguiente, la ciudad entera decide fingir que nada pasó. Culpan a Drouot de los crímenes, ya que en su patio fueron halladas las pertenencias enterradas, y así la verdad queda sepultada junto al miedo. Jean, libre, abandona la ciudad con rumbo a París, llevando consigo suficiente perfume como para dominar el mundo si lo deseara. Sin embargo, lo inquietante es su certeza. Aunque posea ese poder absoluto, jamás podrá amar ni ser amado como alguien normal, porque todo el mal cometido pesa sobre él. El final se acerca. El 25 de junio de 1767 llega a París exhausto. En el mercado donde nació, abre el frasco entero y lo derrama sobre sí. Los mendigos lo ven como un ángel y enloquecidos lo devoran. Al amanecer, solo queda su ropa y el frasco vacío, del cual cae la última gota.